Gracias a Dios que nos permite descansar algo de la noche. No fue toda la noche, pero parte al menos. Esta noche estaremos ya en nuestras camas y mañana estaremos ya en nuestro horario normal. Pero gracias a Dios por la oportunidad de tener esta reunión una vez más y espero que al regresar a nuestros hogares vayamos motivados, animados. A pesar de los desafíos que todos tenemos, podamos saber que la gracia de Dios es suficiente para mantenernos en este camino. El camino es estrecho, la puerta es angosta y los pies sangrando van, dice el himno. Pero no es el mejor camino. Es más, es realmente el único camino que vale la pena andar y caminar en él. Así que estas lindas familias que están con nosotros en esta mañana, el Señor pueda rica y abundantemente bendecirles en su vida personal y también en sus hogares y en sus congregaciones. Estamos llegando al fin de este campamento y el tema central ha sido restaurando nuestro ser y purificando el alma para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. El tema que se decidió tener para esta mañana tiene que ver con el que se llama el proceso de fuego que purifica el alma. Así que el Señor tiene que llevarnos al fuego. No es un proceso agradable, pero es necesario. Y no tan solo es necesario, Él es quien sabe cuán caliente pone el fuego. Y no olvide, tan solo lo que se purifica es lo que ha de permanecer. Dice el apóstol Pablo allá en Corintios que hay material que es purificado con el fuego, pero hay otro que es quemado por el fuego. Habla de la paja, habla de la madera. Esas cosas cuando son puestas al fuego, ¿qué pasan con ellas? No queda nada. Pero habla también del oro, habla de la plata, de cosas que cuando son puestas al fuego son purificadas. Ahora adquieren más valor. Y estas cosas ahora permanecen para siempre. Y en esta mañana queremos tener una corta reflexión, pues el tiempo nos gana. Necesito estar en el aeropuerto pronto, pero esperamos que el Señor pueda hablarnos a través de lo que compartimos con ustedes. Queremos darle gracias al Señor por este congreso. En todo debemos alabar al Señor, sobre todo cuando somos ricamente bendecidos. A todos los hermanos y personas, a los ministerios que se han unido para hacer posible esta actividad. Quizás lo vemos como un fin de semana más, pero el Señor lo quiere usar para prepararnos, alistarnos para su regreso. Y espero que en esta mañana, antes de ir, podamos agradecerles a aquellas personas desde la cocina, el sonido, a todos los que se han involucrado, a los pastores, ministros y demás, que gracias al esfuerzo de ellos, el Señor permitió que pudiéramos tener esta reunión. Queremos invitarles a nuestro campamento en el mes de junio. Si usted desea atravesar todo el país y conocer el oeste del país, pues ahí les esperamos el domingo 28 de junio hasta el 5 de julio. Si puede ir antes, si nos ayuda, pues lo apreciaríamos aún más. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. El capítulo 12. Ahí vamos a leer varios versículos en esta mañana para dar introducción al tema. Hebreos capítulo 12, vamos a comenzar con el versículo 5. Son pasajes conocidos. Hebreos 12, versículo 5, dice lo siguiente. Y habla aquí el Dios a través de lo que escribió el apóstol Pablo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío. ¿Cómo nos trata Dios? Como hijos. No menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Qué debemos apreciar? La disciplina del Señor. Continúa diciendo, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. No olvide el mensaje a la Odisea, dice que aquel a quien Dios ama, lo reprende. Así que cuando somos reprendidos por el Señor, es señal o muestra de ¿qué? De que nos ama y desea cosas mejores en nuestras vidas. Verso 6, porque el Señor
al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pregunto yo, de todos los seres humanos, ¿cuál es el que recibió la mayor reprensión y disciplina de Dios? No, alguien superó mucho a Job. Jesús. Jesús. El único ser humano que hasta al momento ha tomado la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, ha sido Jesús. Y gloria a Él por eso. Fue abandonado por su Padre. Los ángeles ocultaron su rostro de Él. Fue entregado por sus más íntimos amigos, negado por uno, vendido por otro. Fue azotado en 2 ocasiones. Su rostro fue escupido. Pidió agua, que es lo más básico, y le dieron vinagre, lo cual no consumió. Aún colgado en la cruz, se burlaron y se mofaron de Él. Pregunto, ¿fue disciplinado Jesús? Más severa su disciplina que ninguna disciplina de otro ser humano. Es más, la disciplina de Él será la más severa que alguien habrá pasado en el universo. ¿Era hijo de Dios? El unigénito. El unigénito. Continuamos la lectura. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que venerábamos, los amábamos. Continúo la lectura. Dice lo siguiente: ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina de Dios? Preparar a un pueblo santo. Santo. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Recuerdo cuando era niño y era disciplinado, no me reía al final, estaba llorando. No sé si alguna vez les pasó a ustedes. Pero saben, hoy día como adulto reconozco que necesitaba aún más disciplina de la que recibí de mis padres. Porque muchas veces mis padres no me disciplinaban porque hacía cosas que ellos no sabían que estaban tomando lugar. Pero de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Y continúa diciendo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta mañana que nos ayuden a entender lo que acabamos de leer. Y después vamos a terminar hablando de nosotros mismos. Les voy a leer del libro Patriarcas y Profetas. En la página 191 hay una declaración que comparto con ustedes en esta mañana. Conocemos la historia de José. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob en general? 13. Tuvo 12 hijos y una hija. De los 13, ¿cuál era el hijo consentido? Era José. ¿Era el hijo de quién? De Raquel. Tuvo 4 mujeres. No es buena idea. Con una es suficiente, ¿sí o no, jóvenes? Es suficiente con una. Tuvo 4 mujeres. La única mujer que amó de estas 4 mujeres, ¿saben cuál fue? Fue Raquel. Lea le dio 7 hijos, incluyendo la hija. Pero no fue su esposa.
Cuando la enterró, y usted puede leerlo allí en el libro de Génesis, dice, Abraham enterró a su esposa Sara. Isaac enterró a su esposa Rebeca. Y yo enterré a Lea. ¿Qué faltó ahí? Mi esposa. 7 hijos y no fue considerada ¿qué? Esposa. Simplemente enterré una mujer más. Pero Raquel fue la que la amó. Y Raquel le dio 2 hijos. El primero de ellos fue José. Y era el hijo consentido. Es más, lo demostró en cierta ocasión al hacer una ropa, una túnica especial de colores. Y eso creó envidia y resentimiento entre sus hermanos y trajo conflictos en el hogar. Así que no es buena idea consentir a los hijos. Sean pocos o muchos, debemos amarlos a todos por igual. ¿Podía José crecer a la altura de lo que Dios quería para él en ese hogar? No. ¿Tuvo que pasar por una experiencia de fuego? Sí, y les voy a leer en esta mañana lo siguiente. Dice, cuando José marchaba en la caravana, no olvide, fue vendido por sus hermanos. Y fue vendido a los ismaelitas, ahora iba a ser llevado a Egipto como esclavo. Cuando José marchaba en la caravana hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo disipar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Dice, lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso, el cual pensaba que nunca más iba a ver. De hijo consentido a hermano rechazado y vendido en un pozo, y ahí no paró, bajó aún más, a un miserable esclavo montado en un camello hacia una tierra extraña, un idioma extraño, una cultura extraña, una religión extraña. En ese momento, José aparentemente había llegado al fondo de su vida, pero todavía le faltaba más fondo, porque le faltaba una presión injustamente. Pero, y este pero es importante, pero en la providencia de Dios, ¿de quién? Aún esto había de ser una bendición para él. Pregunto, ¿será necesario que quizás en un futuro tengamos que ver nuestra familia dividida? ¿Sí? ¿Quizás perder la custodia de nuestros hijos aún? Sí. Llegará el momento que los gobiernos de este mundo van a pensar que nuestros hijos en casa no están siendo bien preparados. Y vamos a perder la custodia de ellos. ¿No le pasó a Daniel y a sus amigos? Daniel tenía 15 años cuando llegó a Babilonia. Una prueba de fuego. Separado de su familia y nunca más vio a su familia. En la corte de Nabucodonosor fue hecho eunuco. No podía tener esposa, no podía tener hijos. Prueba de fuego para este joven y para sus 3 amigos. ¿Permanecieron fieles? Sí. Es decir, que Dios tuvo que purificar aún más a estos jóvenes en prueba de fuego. Pregunto yo, ¿brillaron? ¿Aún hoy día nosotros los admiramos? ¿Y son un ejemplo para nosotros? Pero no pensamos en la prueba de fuego. Nada más pensamos en el resultado final. Y ahora dice, Dios en su providencia tuvo que permitir que este joven, consentido en casa, mimado por un padre que no sabía realmente preparar a un joven para lo que le preparaba para el futuro, el Señor tuvo que separarlo abruptamente de su padre, dejarlo como un hermano despreciado y vendido por sus hermanos y llevarlo a una tierra lejana y desconocida para él. ¿Saben ustedes que algunos de nosotros tendremos que pasar por esa experiencia en un futuro? ¿Sí? Pronto, en esta nación, quizás aún los que somos ciudadanos se nos va a quitar nuestra ciudadanía. Nadie dijo amén a esto.
Porque ustedes son más americanos que cristianos, yo creo. Es más, en la Corte Suprema está el caso donde los hijos de los inmigrantes que no tenían documentos, que nacieron en este país, no tengan derecho de ciudadanía. Ya hoy día, y estamos todavía bien. En un futuro seremos llevados a cárceles secretas, donde ni sabemos dónde vamos a ir. Sin esposa, sin esposo, sin hijos, sin amigos, sin campamento, sin nadie y sin nada. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? ¿Vamos a brillar o vamos a entregar nuestros principios? Escuchen cómo termina la cita. Aprendió, voy a repetir esta frase, aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Voy a repetir esa declaración. ¿Dios lo puso en una escuela? ¿Sí? ¿Y le prendió fuego? Bien caliente estaba. Y póngase a pensar, en unas pocas horas aprendió lo que hubiera requerido ¿qué? Muchos años. Usted y yo, de una forma u otra, seremos puestos en esa escuela pronto. Porque usted y yo hemos tenido años de conocer este mensaje. Años, décadas, posiblemente algunos de nosotros. Y no hemos avanzado. Estamos detenidos o estamos yendo hacia atrás sin darnos cuenta. Pero el Señor nos ama más de lo que usted y yo nos amamos. Y desea pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Pero para prepararnos tiene que ponernos en el fuego. Porque cuando usted pone algo en el fuego, no sé si damas, bueno, ya hoy día no se conocen las ollas de presión, pero antiguamente habían ollas de presión. ¿Hoy día todavía existen? Ok. ¿Qué pasa con los frijoles duros cuando usted los pone en el fuego en una olla de presión? En media hora están blanditos. Y exquisitos para comer. Pero el pobre frijol tuvo que pasar por una experiencia dura, ¿eh? Para usted y para mí es delicioso lo que estamos comiendo, pero para el frijol, lo que tuvo que pasar no fue nada agradable. Pero en media hora estaba todo preparado y listo. Dios tiene ollas de presión para cada uno de nosotros. Y Satanás nos ha puesto un estilo de vida demasiado cómodo en esta nación sobre todo. Donde lo tenemos todo. Y aún si no tenemos dinero, tenemos crédito. Y podemos tener lo que queremos en el momento. Y el Señor sabe que bajo esa comodidad, bajo ese confort, no puede desarrollarse el carácter. Porque el carácter no se desarrolla en los momentos fáciles y cómodos. El carácter se desarrolla en el fuego, en las luchas, en las dificultades, en los fracasos aún. Es como se desarrolla el carácter. Y para salvarnos tiene que ponernos en el horno o tiene que ponernos en la olla de presión para que nosotros lleguemos al punto donde seamos blanditos y Él nos pueda formar a la imagen de Él mismo. Vemos lo que pasó en la vida de José. ¿Se mantuvo fiel José? ¿Se mantuvo fiel José frente a una mujer coqueta? Sí. ¿Se mantuvo fiel José en una prisión injustamente? Sí. ¿Se mantuvo fiel José en el palacio del faraón siendo el segundo hombre de Egipto? En las buenas y en las malas, ¿se mantuvo como? Fiel al Señor. Pero vamos a ver otra historia en esta mañana. ¿Recuerdan ustedes Naamán el sirio? Pagano. Tenía un problema de salud. ¿Cuál era? La lepra. Y la lepra en aquellos años era una sentencia de muerte. Si usted tenía lepra, usted era un candidato a morir en cuestión de tiempo nada más. No tan solo era una enfermedad despreciable, sino que aún la persona tenía que abandonar su familia, tenía que salir al campo a vivir y tenía que ir a una colonia de leprosos y cuando alguien se acercaba, tan solo podía decir ¿qué cosa? Inmundo
inmundo. En otras palabras, ni se acerquen donde yo estoy. ¿Amaba a Dios a Naamán? ¿Sí? Piensan que la enfermedad llegó a su vida con el objetivo de preparar a un hombre para el reino de los cielos. A un hombre pagano en una nación pagana que era enemigo del pueblo de Dios en ese momento. Pero una niña le dice, ¿sabes? En mi tierra hay profeta. Y si vas al profeta, el profeta te puede curar. Bueno, Dios a través del profeta te puede curar. ¿Saben cuál era el mayor problema de Naamán? Se nos dice, el orgullo. No era la lepra, era el orgullo. Pero un orgulloso cuando se convierte en leproso no puede ser muy orgulloso. Porque ahora es abominado, es rechazado, es despreciado, es sacado de su hogar y aún de su comunidad. Pero todavía seguía orgulloso el hombre porque todavía era general del ejército. Y todavía mandaba. Y el Señor tuvo que permitir que una enfermedad llegara a su vida. Que era una sentencia de muerte para que el hombre todavía orgulloso, a pesar de su condición, ahora quizás escuchara la voz de Dios. ¿Saben que a veces el Señor nos pone en momentos de crisis para que escuchemos la voz de Dios? ¿Recuerdan la historia del rey Manasés? El peor rey de Judá. El que más reinó 55 años. Manasés. Es más, ese hombre fue terrible. Pasó a sus hijos por fuego. Destruyó el templo, puso ídolos en el templo. La sangre dice que corría, era un dictador. Terrible ese hombre. Y Dios lo tuvo que llevar a Siria. Y allí en un calabozo, encadenado de pie y de manos, ahora levantó su rostro y dijo, Señor, llegué al fondo del barril. ¿Puedes hacer algo por mí? Gracias a Dios por la experiencia de Manasés. ¿Piensan ustedes que Manasés en el cielo le va a reclamar a Dios por lo que hizo por él? No, le va a dar gracias a Dios por lo que hizo por él. Señor, quizás lo debías haber hecho antes. Porque el proceso de fuego es lo que purifica el alma. Ya que el hombre regresó, un hombre diferente, y estará en el reino de los cielos por la misericordia de Dios. Déjenme leerles lo que pasó con Naamán para que podamos entender un poco más esta historia. Dice, el espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer lo que había ordenado el profeta Eliseo. ¿Qué le había dicho Eliseo? Vea al río Jordán y sumérgete 7 veces. No olvide, eso no solo dijo Eliseo. Eliseo le mandó un recado con el siervo de él. No sé si me explico en esta mañana. Ni aún salió Eliseo a saludarlo. Porque si no, yo sabía lo que estaba haciendo. No. Este hombre, llegó el profeta. Seguro que... No. Mándale al siervo. Mándale al siervo. Y el siervo dice, no, dice el profeta que te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Dice, pero ese río está lleno de lodo. Ese río no es bueno. En mi país hay mejores ríos. Dice, si hubiera venido el profeta, me hubiera mandado hacer algo grande e importante, pues yo hubiera prestado atención, pero mandar un siervo para que yo me moje en un río, no. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus orillas hermosos vergeles. Y mucha gente acudía a las orillas de estas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. ¿No habría representado para el alma de Naamán una gran humillación descender en las aguas de esos ríos? Pero podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Únicamente, escuche esta parte, únicamente la obediencia voluntaria podía darle los resultados deseados. Los siervos de Naamán le rogaron que cumpliese las instrucciones de Eliseo. Le dijeron, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?
Se estaba probando la fe de Naamán. Mientras que su orgullo contendía por la victoria. Entonces, el mayor problema de Naamán no era la lepra, era el orgullo. ¿Saben que todos tenemos el mismo problema? Y lo voy a leer en un momento. Si algo abunda en nuestras vidas es el orgullo. Pero así termina la declaración. Pero por fin, la fe venció y el altanero sirio puso a un lado su orgullo. ¿Estaba listo ahora para el milagro? Sí. Sí. ¿Había vencido su peor enemigo? Por la gracia de Dios, sí. Fue al río Jordán, ya sabemos el resto de la historia. Se sumergió 7 veces y cuando salió la 6ª vez estaba limpio. No, ustedes estaban bien tan dormidos. Seguía tan leproso como la primera vez. Pero cuando fue la 7ª vez, perfecta obediencia a la voluntad de Dios, salió como la piel de un niño. No tan solo fue sanado de la lepra, fue sanado del orgullo, y en ese día hubo conversión en la vida de ese hombre y de toda su familia. Es decir, que a veces Dios permite tragedias y aún enfermedades. Porque nuestro mayor problema es que el orgullo. Se lo leo de Palabras de Vida, el gran maestro dice, no hay nada más ofensivo para Dios, ni más peligroso para el alma humana que el orgullo. Voy a leerlo otra vez. Lo que más ofende a Dios y lo peor que nos puede pasar a nosotros es ¿qué cosa? El orgullo. De todos los pecados es el en el cual tenemos menos esperanzas y es el más difícil de curar. Y el Señor tiene que trabajar con ese corazón. Y a veces la única forma es en el fuego. Y permite cosas difíciles en nuestras vidas o trae el mismo situaciones difíciles a nuestras vidas para purificar el alma. Para que podamos estar en pie al final de la historia y podamos contemplar su gloria. Es más, se lo voy a leer. Vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos 139. Salmos 139, verso 13. Salmos 139, versículo 13. Y voy a leerles hasta el versículo 17, por favor, sigan la lectura en esta mañana. Salmo 139, 13 dice lo siguiente, porque tú formaste, ¿qué cosa? Mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién nos formó a nosotros? ¿Dónde nos formó? Dice que conocía ¿qué cosa? Todo lo que estaba pasando durante ese periodo, ¿sí o no? Es decir, Dios nos ha dado un cuerpo que es una maquinaria extraordinaria. Pónganse, en este cuerpo hay 11 sistemas, y trabajan en perfecta armonía. Si no fuera así, pues usted y yo fuéramos inútiles o estaríamos enfermos, pero es un sistema maravilloso. Les pongo un ejemplo nada más. Podría ponerles mucho, el ojo. Una bolita que es más agua que nada más. 80% del ojo es agua, pero mira. Ahora explíqueme cómo usted puede con agua mirar. Yo no sé, pero mira. Y tenemos 2. Si nos falta uno, todavía podemos mirar. ¿Qué? Y aquellos que tenemos lentes, todavía podemos mirar. ¿Qué? En el ojo hay más de 1 millón
de terminaciones nerviosas. En una canica. Bueno, no es canica, pero para que ustedes me entiendan. En una bolita así. Al final del ojo salen los nervios. Hay más de 1 millón allí de conexiones nerviosas. Cada segundo, nuestro ojo graba al menos 30 imágenes y no nos damos cuenta. Porque yo estoy aquí, pero estoy mirando allá. Y veo color, veo formas. Cada segundo cambia. Cada día, nuestro ojo tiene que procesar más de 1 millón de cosas. Y eso fue evolución. Eso surgió de casualidad. No, un Dios creador y todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo puede, lo hizo. Lo hizo. Y ese es el ojo nada más. Les pongo otro ejemplo. Mujeres, ustedes lactan a sus niños recién nacidos, ¿sí o no? ¿Sí? La leche que usted produce es sangre procesada. Y sale blanca, pero originalmente roja. En los senos se almacena la leche, pero no se produce. Es el almacén nada más. Así que la mujer toma de la sangre vitaminas, minerales, agua, proteínas, grasas. Y la sangre ahora, a través de un proceso, la lleva al seno como leche blanca. ¿No hay una importante lección ahí? La sangre de Cristo nos emblanquece a nosotros. Y nos alimenta. Por eso dice el apóstol Pedro, que no consumamos leche adulterada, sino leche pura. Porque es la sangre de Jesús, a través de su palabra, la que nos nutre y nos llena. Así que ahora la mujer, su sangre, de ahí toma los nutrientes y los convierte en leche y los lleva al seno de la mujer. Y es la comida más perfecta que existe. No hay nada mejor que la leche materna para el ser humano. Mejor que la leche de vaca. Nadie dijo amén. Ok. Ahora, si usted tiene cuernos, tome la leche de vaca. Le corresponde a usted. Si usted no tiene cuernos, no es para usted. Es para otro animalito. No es para consumo humano. No tan solo eso, sino que cuando el niño amamanta, los labios del niño se comunican con el pezón de la madre. Y le dicen, para la siguiente toma, necesito más grasa en esta leche, o más proteínas, o menos lo que necesite. El cuerpo del niño en los labios se comunica con el pezón de su madre y le dice, en la siguiente toma, yo necesito más de esto o menos de aquello. Y todo fue por la evolución. Ya se están despertando ustedes. Eso salió así de repente. Hoy día las evidencias a favor de la creación son más abundantes que nunca en la historia. Es más, hoy día aún ateos están reconociendo lo que ellos llaman inteligencia especial o diseño inteligente en la creación. Ahora, no reconocen a Dios todavía, pero se dan cuenta que eso no pudo surgir de la nada. Que alguien muy sabio y con gran capacidad tuvo que hacer esas cosas. Continuamos la lectura. Versículo 15. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así que cuando usted y yo éramos un embrión, éramos algo que teníamos que ver en un microscopio. No se puede ver a simple vista. Dice que los ojos de Dios estaban mirándonos y allí Él estaba formando todo lo que hoy día tenemos en nuestro cuerpo. Pregunto yo, ¿no hay personas que a veces nacen con defectos? Sí. El tiempo no me permite en esta mañana, pero si fuéramos al Evangelio de Juan capítulo 9, Jesús dice que una vez caminó y vio un ciego. Obviamente el ciego no vio a Jesús, pero lo importante es que Jesús vio al ciego, es lo importante. Y los discípulos le dijeron, Señor, este nació ciego porque seguro que sus padres cometieron algún pecado. Dice, no. Este nació ciego para que se manifestase la gloria de Dios en él. ¿Lo sanó Jesús? Así que el Señor permitió una tragedia por algunos años en la vida de este ser humano. No conocemos su nombre, pero sabemos que aceptó a Jesús después. Y esa tragedia ahora fue usada para que fuese un testimonio de salvación para muchos en Israel. ¿No hay personas que a veces pierden capacidades en su cuerpo? Personas que nacen a veces minusválidos y con dificultades permanentes en ellos. ¿Lo sabía Dios? ¿Lo permitió Dios? Claro, ¿y hay un propósito en lo que Dios permite? Por supuesto, ¿lo entendemos en el momento presente? No, nos gusta, tampoco nos gusta, pero hay un propósito. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Pero no es fácil. Pero la gracia de Dios es suficiente para llevar todas las pruebas. Hay cosas que no entendemos. Pero en el futuro el Señor nos los va a revelar. Es más, se los voy a leer leyéndoles de testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 193. En inglés dice lo siguiente. Dice, Jesús nos llevará al río de agua viva. Y allí nos mostrará todas las cosas que causaron perplejidades en nuestra vida. ¿Cuántas cosas? Todas. Lo que no entendimos, lo que no nos agradó, pero veremos en todas estas cosas un diseño maravilloso y alabaremos a Dios. ¿Hay problemas y dificultades? Sí. Pero podemos, aún en medio de ellas, alabar al Señor y permitir que el fuego purifique nuestras almas. Para terminar en esta mañana, ¿tuvo que Abraham pasar por el fuego también? ¿Sí? Abraham tenía un problema y era mentiroso. Y al menos sabemos de 2 mentiras. Porque llegó a un lugar y tenía una esposa bonita y elegante y más joven que él, 10 años. Así que los hombres dicen, óigame, mire la esposa de Abraham. Dice, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Sé yo que mi esposa me va a cortar la cabeza, ¿no? Es mi hermana. Y tenía razón, porque era media hermana. Era hermana de padre, pero no de madre. Pero era su esposa. Así que una media mitad es una mentira 100%. Porque a veces decimos, son mentiritas blancas. No, todas mentiras son negras. Porque para Dios siguen siendo mentiras. Y vemos que aunque este hombre parcialmente dijo la verdad, no era toda la verdad, porque realmente la relación en ese momento no era de hermana, era de esposa. Y Dios quería hacer de Abraham el padre de la fe. Y Satanás acusaba a Abraham con justicia, tú vas a ser el padre de la fe a un hombre que es un mentiroso, que no puede reconocer en su esposa que es su esposa. ¿Cómo tú vas a ser ese hombre el padre de la fe? Dice, un momento, lo voy a llevar a la escuela del fuego. Abraham, por favor, sacrifícame a tu hijo. ¿A mi hijo? Y Abraham
tenía 2 hijos, pero si ustedes recuerdan, en ese tiempo Ismael ya no estaba en la casa de Abraham. Dios le había dicho a través de Sara, dile a Agar y a Ismael que se vayan de la casa, están creando muchos problemas. Yo voy a cuidar de ellos, yo los voy a mantener. Pero tienes que sacarlo de casa. Y el único hijo, que era el hijo de la promesa a propósito, era Isaac. Y tenía 20 años. Y Abraham tenía 120 años. Y ahora decirse, Señor, mi único hijo, tú me lo prometiste. Fue un milagro. Mi esposa ya no podía tener hijos en ese momento. Ya había dejado su menstruación. Ya no podía tener ovulación. Y tú hiciste un milagro y me lo diste. Y ahora me dice que lo asesine. Sí. Llévalo al monte Moria, le dijo Dios, y allí sacrifícamelo. ¿Por qué el monte Moria? Porque tomaba 3 días para llegar allá. ¿Ustedes piensan que esos 3 días hicieron 3 siglos para Abraham? Uy, yo ya me imagino que cada paso que aquel hombre daba. El monte Moria es donde Jesús murió después también, queridos, 2000 años después. Allí hubo un padre que no salvó la vida de su hijo. ¿Cuánto le debemos a Jesús, queridos? ¿Cuánto le debemos a Jesús? Allí no hubo sustituto como hubo para Isaac. Allí Dios mismo tuvo que dar su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en el monte Moria. Monte de Sión después. Y Abraham llega, hace el altar y mata a su hijo. No, pero sí. Vamos a leerlo, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vemos allí los hombres de la fe. Hebreos 11, 17. Voy a leerle y después le voy a hacer una pregunta. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué fue Abraham? Ofreció a Isaac. ¿Causó Abraham la muerte de Isaac? No. Pero en su mente, sí. Dice que ofreció, pasado. En su mente, por 3 días, Isaac estaba muerto. No le quitó la vida porque Dios intervino. Envió un ángel, le detuvo la mano, dice, hay un cordero. Sacrifícalo en este lugar. Pero en la mente del padre, le había ya quitado la vida a su hijo. Dice que el universo entero estaba contemplando la escena allí en ese lugar. ¿Abraham cedería o sería fiel a Dios? Dios sabía que iba a ser fiel a Dios porque Dios sabe todo. Pero el universo, que no es omnisciente, tan solo Dios lo es, no lo sabía. Y Abraham había fracasado en pruebas pequeñas. Y ahora la prueba era mucho mayor. Y cuando Abraham levantó la mano con el puñal para quitarle la vida a su hijo, en el cielo se registró como un hecho dado. Porque estaba dispuesto a hacer lo que Dios había dicho. ¿Pasó la prueba de fuego Abraham? ¿Fue hecho el padre de la fe? Sí. Dice que aún Satanás guardó silencio porque no tenía nada que decir. No tenía nada que decir. ¿Saben por qué Dios le pidió a Abraham a Isaac? Porque era lo que más amaba a Abraham. Por eso hoy día Dios no nos pide a nuestros hijos porque no es lo que más amamos. Lamentablemente.
Amamos otras cosas a veces más que nuestros hijos, entonces el Señor no nos pide a nuestros hijos porque no demostraríamos realmente nuestra fidelidad entregando a nuestros hijos. Nos pide aquello que realmente es lo que más amamos. Y en cada ser humano es diferente, pero tarde o temprano se nos va a pedir eso. Estaremos dispuestos como Abraham a ofrecerlo. Espero que por la gracia de Dios podamos decir que sí. Pregunto yo, ¿el apóstol Pablo pasó prueba de fuego? Sí. No, claro que sí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver si este hombre pasó por la prueba de fuego. Antes de ser llamado apóstol, ¿qué posición tenía Pablo? Era fariseo. Era miembro del Sanedrín. Pregunto yo, ¿era perseguidor de la iglesia? ¿Encarcelaba gente inocentes? ¿Sí? ¿Causaba la muerte a uno de ellos? ¿Consintió con la muerte de Esteban en ese momento? Sí. Así que era el cabecilla de aquel grupo de personas que le quitaron la vida a Esteban. ¿Dios tenía un plan para este hombre? ¿Tenía que ponerlo en la prueba de fuego también? Claro que sí. Y vamos a ver lo que pasó con el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a comenzar a leer en el verso 23. Dice lo siguiente. ¿Son ministros de Cristo? Como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos peligrosos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos profetas, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pasó por la prueba de fuego este hombre de Dios. Lo admiramos hoy día. Deseamos imitar su ejemplo. Pero para eso tenemos que pasar la experiencia de él también, entonces. Y ya nadie dijo amén. Aún sin ropa. Aún sin ropas. Es más, cuando estaba preso, ya sentenciado a morir, le dice a Timoteo, por favor, tráeme la chamarra que se me quedó allá en Creta. Porque no tenía dinero para comprarse otro abrigo. Y tuvo que buscar que alguien le hiciera el favor de un abrigo, una chamarra, un suéter, como usted lo llame, como usted lo conozca, le trajera ya viejo y usado de otro lugar, porque se acercaba el invierno y no tenía cómo cubrirse. Querido, tenemos que entender estas cosas. Porque muchas veces nosotros hacemos gastos que no son necesarios. Vamos a las tiendas, está barato, lo compro, sin necesitarlo. Vamos a la casa y no sabemos dónde guardar más cosas y poner más cosas. Los hombres vamos a Home Depot y más herramientas. Y ya tenemos como 10 martillos, uno más, porque hace falta una docena de martillos para poder trabajar bien. Es cierto. Digamos, en casa, por ejemplo, cuando una mujer dice yo no tengo ropa, es muy diferente que cuando un hombre dice yo no tengo ropa. Cuando un hombre dice yo no tengo ropa, quiere decir yo no tengo ropa limpia para ponerme. Es lo que dice un hombre. Cuando un hombre dice yo no tengo ropa, es que yo no tengo ropa nueva para ponerme. Son la misma frase, pero con 2 significados muy diferentes. Este hombre de Dios, que en un tiempo había sido rico, porque dice, yo supe lo que era riqueza. Si usted lee Filipenses, dice, yo supe lo que tener abundancia. No tan solo tenía suficiente, tenía más de lo que necesitaba, pero también sé tener escasez.
Y no tenía ni para cubrirse. Dice desvelado, en problemas, en dificultades, azotados, en cárcel, etcétera, etcétera. Este hombre pasó por esa experiencia. Pero lo preparó para ser el gran evangelista de la iglesia cristiana. Si usted lee el libro, hay un libro que se llama, no sé si estará en español, pero está en inglés, se llama Sketches of the Life of Paul. Dice que después de Cristo, Pablo fue el número 2. Por supuesto, Cristo lo supera por mucho más. Pero Pablo dice que fue el número 2 después de Cristo hasta el momento de la historia. Es más, la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Hay 27 libros, él escribió 14 de ellos. Pero pasó por la prueba ¿de qué? De fuego. Y si usted y yo queremos brillar para Jesús, y si usted y yo queremos permanecer en pie y ver su gloria, queridos, nos esperan muy pronto pruebas de fuego como nunca hemos pensado en nuestra vida. Esta abundancia, esta prosperidad, esta libertad que hemos gozado en esta nación por años, están por llegar a su fin. Y cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, solos, separados de iglesia, separados de hermanos, separados de familia, separados de todo lo que conocemos y tenemos hoy día, vamos a probar la prueba de fuego. Vamos a tener que pasar por experiencias que nunca soñamos pasar. Y el Señor lo va a permitir o lo va a traer para purificar el alma. Quizás le comparto esta frase con ustedes, esta declaración inspirada en esta mañana, para terminar. Mensajes selectos, volumen 3, capítulo 67, la última gran lucha. Escuchen. El tiempo de prueba está sobre nosotros. ¿Qué tiempo? No dice de vacaciones, no dice para turismo, no dice para Cancún o para Hawái o para París ni para Londres, no. ¿Tiempo de qué? De prueba. Está sobre nosotros. Vi, dice ella, yo vi a nuestro pueblo en gran angustia. ¿Cómo nos vio el? Angustia. Lloraba y clamaba, pidiendo que el Señor fuera cumplidor de sus promesas. Mientras que los malos nos rodeaban y se mofaban de nosotros y nos amenazaban con destruirnos. ¿Qué querían hacer con nosotros? Ridiculizaban nuestra flaqueza. Se reían de cuán pocos éramos. ¿Cuán qué? Éramos. Nuestro número había disminuido mucho. Se burlaban con sus palabras y lo hacían adrede para ofendernos. Nos culpaban de que por haber tomado un camino independiente de la gran mayoría y del resto del mundo, ahora nos habían quitado todo nuestro apoyo terrenal. ¿Cuánto? ¿Teníamos electricidad? ¿Agua corriente? ¿Agua caliente? ¿Secadora para el copete? ¿Habían esas cosas? No, entendamos lo que estoy leyendo en esta mañana, pueblo de Dios. Estamos muy cómodos y muy mal acostumbrados y así no nos puede salvar el Señor. Tenemos que reflejar su imagen y su carácter. Jesús dice, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza y era el dueño del universo. Pidió agua y no le dieron agua, le dieron vinagre. Cruz, lo que le esperó. Cruel, muerte en una cruz por usted y por mí. Usted dice, Jesús, si al palo verde le hicieron eso, ¿qué pasa con el palo seco? No le va a ir mejor.
Aquí estamos muy cómodos, muy tranquilos, dormimos bien, el desayuno ya está preparado, hay muchas cosas listas para el día de hoy, pronto no lo tendremos. No podíamos comprar ni vender. Veían nuestra pobreza completa. ¿Qué tipo de pobreza? Completa. Y nuestra condición miserable. Pasaremos la prueba de fuego. La mayoría no lo va a hacer. La mayoría no lo va a hacer. El fuego va a ser puesto y calentado 7 veces más. No sé si me explico en esta mañana. Daniel 3, si ustedes quieren la historia, Daniel 3. 7 veces más va a ser calentado el fuego. Tan caliente estaba que los que lo echaron fueron quemados. Pero los que llegaron al fuego no fueron quemados. Pero la historia dice que algo se quemó. Dice, las ataduras que los tenían atados fueron quemadas por el fuego. Y el Señor permitirá la prueba de fuego para quemar las ataduras que todavía nos atan a este mundo. Puede ser una casa, puede ser una cuenta de banco, puede ser un empleo, puede ser un título, puede ser un carro, puede ser una relación, quién sabe lo que sea. El Señor va a permitir que la prueba de fuego lo queme. Y podríamos decir gracias, Señor, por la prueba de fuego. Que podamos salir de este lugar con la convicción de que nos espera una prueba de fuego, pero en medio del fuego vino el Hijo de Dios para liberar a 3 jóvenes que eran fieles y leales al Señor. Señor, bendiga a su pueblo en esta mañana. Oh Dios, en esta mañana cuando ya ha amanecido, y tu palabra dice que cada mañana renuevas tus bendiciones, y no hay duda, lo vemos. La lluvia es una bendición. Y tantas otras cosas, y cada una de estas bendiciones fueron compradas en la cruz del Calvario a un precio infinito. La mayor de las bendiciones es la salvación que Jesús nos ofrece. Esa relación con Él que debe ser la primaria, la mejor, la central, debe ocupar el centro de nuestras vidas y debe llenar nuestras mentes con sus promesas y su presencia. Señor, pronto estaremos regresando a casa, pedimos tu bendición sobre nuestro regreso a nuestros hogares. Pero continúa trabajando en este lugar a través de los que ministran acá, a personas enfermas, pero también a personas con necesidades espirituales. Pedimos tu bendición muy especial sobre el pastor enamorado, su esposa, su familia. También sobre los líderes de sus congregaciones en diferentes partes de este estado, quizás en otros lugares aún. Pedimos tu bendición también sobre este campamento que ya pronto estará terminando y las diferentes personas que llegaron a él. Y tu bendición también, Señor, la pedimos sobre los alimentos que ya has preparado para nosotros. Gracias que nos consideras hijos e hijas. Por lo tanto, nos disciplinas, nos corriges, nos refinas en el fuego, pero nunca lo pondrás más alto de lo que podemos soportar. Y gracias también, Señor, porque al final veremos resultados muy positivos. Y cuando estemos en tu presencia jamás nos acordaremos de nuestras perplejidades y dificultades. Al contrario, tan solo palabras de alabanza saldrán de nuestros labios por lo que hiciste a nuestro favor. Señor, hay personas en esta mañana que están luchando con algo en su vida. Y todos estamos en lucha, Señor. En tu nombre pedimos inmerecidamente la victoria, Señor. Si hay visitas en nuestro medio, todavía no conocen a Jesús como Salvador personal. Todavía están involucradas en actividades y en cosas de este mundo que los aleja del Señor. Todavía para ellos hay invitación. Y en este momento puedan ellos tomar su decisión a favor de la verdad. Oramos por nuestras familias, esposos y esposas, hijos e hijas, por las finanzas de los hogares, por la salud de los hogares, por el bienestar espiritual de nuestro pueblo, Señor. Es tiempo de reavivarnos, de buscarte mientras puedes ser hallado y llamarte en tanto que estás cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, quien tendrá misericordia de él y es amplio en perdonar. Señor, pedimos para que cada reunión no simplemente vengamos a escuchar, sino podamos poner en práctica lo que hemos escuchado. Señor, pedimos para que pronto
podamos tener la reunión de las reuniones contigo. Ese es el encuentro que queremos y necesitamos. Señor, permítenos en esta mañana y en este día, como no, caminar contigo. Gracias por escucharnos y por amarnos. En el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesús. Amén.